desde la experiencia de su país natal y te vamos a brindar un fuerte aplauso desde México, lindo y querido para ti. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Saludos a todos, estoy muy contento. Quería agradecer mucho a la Alianza por la Salud Alimentaria por invitarme. Yo me gustaría empezar hablando un poco, algunos de ustedes probablemente ya han venido estos slides que acostumbro como que muchas veces los problemas que hemos defendido o luchado no necesariamente o pasan por un proceso de construcción social hacia que vengan a tornar un problema reconocido por toda la sociedad. Entonces, mismo problemas que son muy obvios que tienen que ser considerados un problema no solo de un sector de la salud o medio ambiente, tienen que ser considerados un problema de toda la sociedad. Incluso esos problemas tan obvios tienen que pasar por un proceso social que necesita muchas veces tiempo para reconocer, conquistar ese reconocimiento de la sociedad. Por ejemplo, incluso los derechos de los niños, decir que un niño no puede matar, ni puede molestar a un niño, es una cosa que parece muy obvia, pero solo aparece esto 50 años después que ya tenía sido colocada una regla para protección de los animales. Entonces, incluso cosas que son muy obvias como la protección de los niños necesitan una ley, necesitan reglas, incluso, por ejemplo, también en los casos de los problemas ambientales, que por muchos años habían sido considerados un problema que era solamente un problema de los ambientalistas, y solo a partir de los años 1990 que esto empieza a ser considerado un problema que es un problema para todos. Y eso para decir, perdón, años, la obesidad en Brasil no era o no fue no era tan expresiva. Entonces esto todavía esos 30 años mantenieron marcada en la cultura, en el imaginario brasileño, de la población brasileña, que el problema más grande era el problema de la desnutrición. Como pueden ver, el déficit de altura, el baja talla, fue un problema muy más expresivo. Entonces esto de una forma marca el imaginario de la población de una forma que esto necesita pasar por un proceso hacia que la obesidad deja de ser solo un número en un slide y pasa a ser un problema reconocido no solo por el sector salud, pero por toda la sociedad. Y ahí sí empezamos a tener más apoyo para lograr todas las acciones que necesitamos para avanzar con la prevención de la obesidad. Voy a volver a este slide para un poco mostrar. ¿Puede pasar uno más, por favor? Más tarde voy a volver a este slide para sí, para mostrar y para hablar un poco de qué puede ser atribuida esta caída de los indicadores de desnutrición en el Brasil. Entonces, lo primero
punto que creo que es más grave en la perspectiva que ha sido tomada en México en relación a la cruzada contra el hambre, está relacionada a los conceptos de los principios que han sido utilizados para basar las acciones de toda la cruzada. Entonces es importante que el combate al hambre no es algo muy allá de la falta de alimentos, es una cuestión de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, una cuestión de garantía del derecho humano a la alimentación saludable y adecuada. Y si no es si no se ve así el problema de hambre como un problema que hace parte de un problema de inseguridad alimentaria y nutricional, van a quedar en muchos errores relacionados a las acciones que van a ser desarrolladas desde estos conceptos de principios que han sido van a basar las acciones. Próximo, por favor. Entonces, es importante, sí, es muy importante conocer el problema, las causas del problema, las causas de las causas del problema, para que no quedamos con medidas y con soluciones que simplifican la complejidad del problema. Entonces, el problema del hambre es un problema de la mala distribución de riquezas, de tierras, un problema de iniquidad. Socioeconómica de los países. Entonces es importante que en primer lugar, evitar el trasplante de acción, que es una cosa que desde el punto de vista de las agencias transnacionales ha sido muy enfocado que acciones que han sido utilizadas en otros países tienen que ser trasplantadas muchas veces para otros. Es importante evitar antes de esto analizar cuál es la situación del país para que se pueda pensar las mejores y más acertadas acciones para solucionar el problema. En términos de acciones que deben ser más enfocadas y fortalecidas dentro de las políticas sociales. Es importante que el acceso de la alimentación, a la alimentación esencialmente a aquello de alimentación adecuada y saludable, no cualquier alimentación, que eso es lo primero. Cuestión cuando se está hablando del combatir el hambre, que las personas empiezan a buscar soluciones que son solo para aliviar el hambre con cualquier alimento, y no es esto que desde el punto de vista de derechos humanos a la alimentación tiene que cumplir también no solo con la cantidad, pero la calidad, con la adecuabilidad, la saludabilidad de estos alimentos que van a ser ofrecidos. Y esto incluye también la cuestión de la agricultura familiar, participación social, que voy a hablar un poco más adelante. Otra cuestión que es importante discutir, si para el país la estrategia se van a valorizar más la focalización, la universalización de la política. En Brasil, algunas políticas han sido universalizadas, como el sistema único de salud, por ejemplo, es una expresión de esta medida, pero en el caso de la inseguridad alimentaria internacional han sido utilizadas también
algunas estrategias que focalizan las poblaciones más vulnerables en el territorio brasileño. Y después de establecidos esos posibles caminos, posibles soluciones para el problema, es importante establecer procesos que garantan a la implementación de esas acciones. Y esto ha sido logrado en Brasil con la construcción de consejos, por ejemplo, el Consejo Nacional, pero también los consejos nacionales, estaduales y municipales de seguridad alimentaria y nutricional, las conferencias, también las conferencias nacionales y estaduales de seguridad alimentaria y nutricional, que también son conformadas con por lo menos dos tercios de la sociedad civil representando en estos consejos, en estos foros políticos. Entonces es importante para que la política, los foros decisorios de las políticas no sean solamente dominados por el sector privado o por los actores del gobierno, pero que en más grande parte de la sociedad civil tenga sus espacios decisorios, en espacios tenga un espacio que en verdad es garantizado para que ellos puedan participar de todos los procesos decisorios de implementación, de formulación e implementación de las políticas. Por eso más, uno más. Entonces, pensando qué puede pasar cuando simplificamos muy la complejidad del tema, como en el caso que podemos pensar que la donación de alimentos puede ser apuntada con una forma sencilla de solucionar el problema de hambre y aliviar el hambre, y qué otros problemas pueden de ahí porque no se han hecho cambios estructurales, y esto va a ser algo que va a ser momentáneo, que va a ser a los humanos a la alimentación, y también no solo la transferencia de ingresos, como en Brasil, por ejemplo, la transferencia de ingresos, la transferencia directa de ingresos para un consumo que la mayoría de las personas así que empiezan por estas personas tienen que en verdad de las comunidades, por ejemplo, especialistas en las finanzas de los recursos, que donan más recursos para las agencias. Entonces, y esto de alguna forma refuerza un países más poderosos, incluso de algunas empresas o iniciativas privadas que van a influir. Entonces, seguimos con este mantra de que las parcerías tienen que... Esto va a agrobiodiversidad nacional, incremento de la pobreza, de la desnutrición, de la obesidad, de la inseguridad alimentaria de un modo general, y incluso sobrecarga de los servicios de salud, porque las poblaciones más vulnerables son aquellas que van a sus riesgos de salud por el proceso de los servicios de salud, también sobrecargando los costos de salud y los servicios. Ahí, gracias. Incluso a agricultores familiares, y ahí sí todos estos impactos de esto, de la inseguridad alimentaria, próximo saludable, desde el punto que que tenemos que definir qué es comida. Eso es un ejemplo muy claro de que tenemos que no sé cómo se dice, ingredientes, y todos los ingredientes, ninguno de ustedes va a reconocer como comida los productos, los alimentos que tiene que, no es, tenemos que ver claro cuando estamos
aliviar el hambre, pero también mantener, vamos a desear que solucionar en México está a valorizar, está a buscar formas de integrar consumidores social. Miren que de cerca de 30 acciones, una sola acción de todas esas 30 acciones, la acción de acceso. Y esto no es el más importante, lo que ha sido responsable por todas las acciones que creo que son han sido más importantes en términos de promover todo, incluso la gestión, el problema de la obesidad. Esas acciones van a un impacto para mí aquí. Antes, palabras en rojo destacadas. En las escuelas en Brasil, que ya cuenta con una inversión de 1.5 billones de dólares, que por lo menos 30% de todo lo que es comprado por la escuela tiene que vir de los productores locales. Otras acciones importantes de la falta de alimentos tienen que estar preparadas para la presión y la penetración de todos esos productos y alimentos básicos más baratos que los alimentos. Ya invierte 4.5 millones de alimentos. El gobierno compra poblaciones en situación de inseguridad alimentaria. Entonces, toca el desarrollo socioeconómico, la producción de alimentos tradicionales y al mismo tiempo del país. Doctor Da Silva, agradecería si nos ayuda. Para terminar, lo que tiene la participación de las industrias que desde el inicio de la alimentación escolar saludables para producir alimentos, fortalecer la agricultura.